¿Qué tal, amigos y amigas? Me alegro de poder compartir una nueva reflexión, principalmente pensando en que el pueblo de Dios tiene que hacer la voluntad de Dios. Inclusive es condición absoluta para entrar al cielo. Dice, solo el que hace la voluntad entra al cielo, no solo los que le dicen Señor, Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y acatar la voluntad de Dios. Y tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas personas piensan que por el simple hecho de portarse bien y ser moderadamente éticos o irreprochables, ya con eso es suficiente. Sin embargo, hay personas que no se dan cuenta que Dios tiene una voluntad expresa y esa es necesario que se cumpla de una manera absolutamente perfecta. Por eso mira lo que dice en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 22. Y Samuel le dijo a Saúl, recordá, porque Saúl era el rey ungido y sin embargo desobedeció a Dios y Dios lo desechó y lo sacó definitivamente del ministerio. Y apareció el profeta Samuel y le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Acordate, holocaustos y víctimas era el sacrificio que se presentaba delante del altar o el servicio que se le ofrecía a Dios para agradarlo. Hoy no existe eso. Nosotros simplemente le servimos en obediencia, principalmente acatando su voluntad. Y esa obediencia tiene que ser perfecta, como dice el apóstol Pablo. Pero aquí dice, más bien, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros era lo mejor que se podía presentar para honrar a Dios. Era algo de lujo. Sin embargo, aquí dice la palabra que Dios no lo tiene tanto en cuenta a menos que haya atención y obediencia absoluta a su voluntad. Porque hay personas que hacen la voluntad de Dios, pero a regañadientes, la demoran, la condicionan a sus comodidades, a sus antojos. Sin embargo, la voluntad de Dios se tiene que cumplir absolutamente, perfectamente, inmediatamente. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, inmediatamente también se desata la bendición de Dios para nosotros. Por eso las personas que no perdonan, siendo que la voluntad de Dios es perdonar, reciben maldiciones. Las personas que le hacen mal al prójimo, pudiendo hacerle el bien, sabiendo que tienen que hacerle el bien y no lo hacen, reciben maldiciones. Todo eso tiene que ver con la voluntad de Dios y nosotros tenemos que aprender a hacerla inmediatamente. Por eso, cuando vos sabés cuál es la voluntad de Dios, no demores en cumplirla, porque eso determina la bendición o la maldición. Si has demorado en cumplirla, obviamente le has dado un lugar al diablo y ahí se metió para perturbar o enrarecer o corromper. Pero si vos obedeces inmediatamente lo que entendés que es la voluntad de Dios, se desata inmediatamente para tu vida la bendición de Dios como está determinada. Por eso la Biblia nos dice que la obediencia tiene premio, la desobediencia tiene castigo. Y aquí el profeta Samuel dejaba cosas muy claras. Vos podés ser un activista, una persona muy servicial y muy proactiva en cuanto a cosas que pueden redundar en tu propio beneficio, en beneficio de otras personas, pero ¿te has preguntado si estás haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se conoce a través de su palabra, a través de la Biblia. Por lo tanto hay que leerla, estudiarla, memorizarla y conocerla. Y cuando vos sabés cuál es su voluntad, te vas a deleitar en obedecer a Dios y eso va a determinar mucha bendición para tu vida. Déjame orar para que no te cueste hacer la voluntad de Dios y seas una persona que la hagas siempre y no demores en hacerla. Señor, quiero agradecerte por todo y principalmente por tus enseñanzas tan preciosas y tan precisas. Y gracias por tus bendiciones que se desatan a nuestro favor cuando hacemos tu santa y divina voluntad. En Cristo oramos y descansamos. Amén. Dios te bendiga y mañana te espero para una nueva reflexión. Cuídate mucho, por favor.